Vale, feliz noche. Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a empezar nuestra tercera sesión de los aspectos legales en la edición literaria. Y esta tercera sesión, digamos, es algo particular porque si bien sigue tocando temas relativos a los aspectos legales o esas situaciones legales a las que nos vemos enfrentados al momento de eh, emprender la tarea de editar un libro, ya sea en físico o en digital, pues también tenemos que hablar inevitablemente de cosas que están asociadas a los nuevos tiempos, ¿no? Y sobre todo a las nuevas tecnologías y cómo estas eh, vienen a, no sé, a crear, porque no diría la palabra interferir, sino bueno, a crear unas nuevas prácticas alrededor de la edición literaria, en este caso en particular, pero viéndolo desde el punto de vista mucho más global, cómo en estas nuevas tecnologías vienen a funcionar como nuevas herramientas, pero también como, bueno, cuáles son los aspectos vinculados a esas nuevas tecnologías que interfieren o que tienen una incidencia directa con temas o aspectos legales en el tema de la edición literaria. Y esto, bueno, es relativo, o esta introducción es relativa a los temas de la inteligencia artificial, que es un tema se, que está como muy en boga, está muy de moda, se repite con mucha facilidad, pero muchos no, ni siquiera tenemos como la cercanía o ni siquiera hemos tenido la experiencia con la herramienta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es el... Además, hay mucho temor alrededor. Y yo creo que parte de la introducción de este tema, voy a empezar a compartir pantalla, está asociado básicamente a las dudas, porque yo creo que en un tema como este, que, que es novedoso, que es particular, pero que está en pleno desarrollo, hay más dudas que certezas. Y yo creo que a partir de allí, o con ese enfoque, con esos lentes que yo siempre les he pedido desde la primera sesión, que es tener como ese enfoque a partir de la propiedad intelectual, pero en este sentido, o ya viéndolo, o la propiedad intelectual vista desde la inteligencia artificial, o la inteligencia artificial vista desde la propiedad intelectual, es que a partir de este tema hay muchas más dudas que certezas, porque a partir de esa construcción o a partir de ese dispositivo de pensamiento, podemos alcanzar muchas más respuestas. Es decir, hacernos más preguntas que suponer que yo les voy a, en esta sesión, traer todas las respuestas, que es bastante complejo porque es un tema evidentemente en desarrollo y además desde la particularidad de legal o jurídica aún está haciendo, o sea, todo ese proceso de legislación que yo les decía en la sesión pasada, muchos de los actos sociales y de la dinámica social, pues son perseguidos justamente a través de la ley. Es decir, una vez que se implementa un hecho, pues nosotros o los legisladores o los que formamos parte del sistema legal de un país, pues procuramos pues pensar y entender cómo lo podemos regular y cuáles son las buenas prácticas que se han implementado y que a partir de allí podemos decir, bueno, estas son las que vamos a regular y esto llega hasta acá, o sea, cuáles son los alcances y cuáles son los límites, ¿no? Entonces, primero, como de introducción, decirles que parte de esta sesión, o gran parte de esta sesión, está basado más en las dudas que en la certeza,
pues en ese particular o en el particular de la inteligencia artificial, pues aún no tenemos todas las respuestas y ni siquiera podemos decir en la ley nos indica tal y cual cosa. Ni siquiera tenemos ese elemento desde o sea, desde esa construcción legal no la tenemos, o desde esa estructura legal aún no está implementada. Pero sí es bueno como que empecemos a cómo esto esto que vemos y que posiblemente, no sé, podamos utilizar en el día a día para nuestros trabajos, para que nos recuerde una redacción de un correo o para que nos recuerde una cita que tenemos un día determinado en nuestro calendario, cómo la inteligencia artificial tiene una incidencia o una relación directa con el sector creativo y en lo particular en la edición literaria. Entonces, lo primero es comentarles que la inteligencia artificial, en términos generales, se refiere a la ciencia y a la ingeniería de fabricar máquinas inteligentes, esto es, máquinas y sistemas que imitan ciertas tareas que requerirían de inteligencia si fueran realizadas por seres humanos. Este es un concepto de McCarthy del 2007, es decir, hace casi 10 años, hace poco menos de 10 años, y él daba esta indicación respecto daba esta definición respecto a la inteligencia artificial. Es importante conocer que la inteligencia artificial es la tecnología encargada de que los contenidos disponibles mediante streaming puedan llegar de manera más efectiva al público interesado de acuerdo a su comportamiento previo. Por ejemplo, una de las cosas particulares que tiene la inteligencia artificial es que no es solamente aquella que genera productos, sino que es también aquella que desde hace algún tiempo, que es lo que llamamos algoritmos, eh, al final ese algoritmo está alimentado a través de una inteligencia artificial que va acumulando datos respecto a un comportamiento particular de un individuo. En este caso, por ejemplo, nosotros cuando utilizamos nuestras redes sociales o utilizamos plataformas como YouTube, pues la inteligencia artificial como tecnología es utilizada para que efectivamente el contenido que más nos interese de acuerdo a nuestras reproducciones de videos, por ejemplo, en el caso de YouTube, pues lo que nos aconseja o los sugeridos, los videos sugeridos o incluso los que vienen en una reproducción automática, pues puedan estar acordes o concordantes a lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, esto es inteligencia artificial, que lo llamamos normalmente, el algoritmo me descubre, el algoritmo me sabe lo que estoy pensando, el algoritmo puede incluso enviarme cosas que pensé, o sea, que mandarme una publicación de algo en específico que ni siquiera dije en voz alta. Seguramente todos tenemos un ejemplo de eso porque bueno, lo pensamos o lo ponemos en el buscador, pensamos que solo lo pensamos, pero muchas veces lo ponemos en el buscador de Google y luego pues nos aparecen miles de publicaciones o miles de publicidades relacionadas a eso que nosotros buscamos. Esto es la inteligencia artificial que finalmente está siendo alimentada por esta recolección de datos que nosotros mismos otorgamos a las plataformas. Esto ocurre gracias al aprendizaje automático con el que cuentan los software desarrollados, que toma como base las preferencias de los usuarios para analizarlas, filtrarlas y categorizarlas con el fin de recomendar contenido similar y que por supuesto en ese sentido nosotros tengamos una relación mucho más armónica con esa plataforma, llámese como se llame. Redes sociales, plataformas de video, plataformas de búsqueda incluso de libros, pero también para ver películas, o sea, nosotros las recomendaciones o el algoritmo o esa inteligencia artificial lo que procura es construir un universo para ese usuario en específico. Entonces, una vez empleada, también está la inteligencia artificial
puede ser empleada también en el ámbito financiero, en el ámbito comercial, educativo, salud, entre otros. Es decir, que no es algo que se limita únicamente, única y exclusivamente al tema creativo. En el sector creativo y cultural, particularmente, también se utiliza para escribir, componer música, crear sonidos instrumentales, también para la producción de podcasts, códigos de software, imágenes, videos y juegos a bajo costo. Porque, bueno, finalmente la inteligencia artificial, tal y como la conocemos, también puede llegar a ser una herramienta útil para el desarrollo de algunas actividades creativas o del oficio creativo. Por ejemplo, es un ejemplo que traigo en esta sesión que a través del software de la página web crayon.com escribí la palabra Modigliani azul y en un par de minutos se obtiene una imagen que puede verse como, en la que puede verse como la inteligencia artificial es capaz justamente de imitar el estilo de este pintor italiano. Entonces aquí vemos el resultado que trae esta página web con respecto a esa palabra, a esas par de palabras que utilicé para la búsqueda. El resultado era mucho más amplio. Yo solo seleccioné una columna una fila del resultado que arrojó la página web. Y inmediatamente, pues lo que pensamos es, o las preguntas que surgen a partir de una búsqueda como esta, que es muy particular y por supuesto no tiene grandes incidencias o, o grandes particularidades en el modo de búsqueda, es que sí, por supuesto, las preguntas que nos hacemos alrededor o frente a la inteligencia artificial es si los humanos seremos capaces de distinguir el trabajo creativo creado por los iguales o a distinguirlo de aquellos generados por estas nuevas tecnologías como lo es la inteligencia artificial. Pero también nos preguntamos inmediatamente si estas, justo viéndolo desde el tema legal y además desde la propiedad intelectual y específicamente el sistema de protección del derecho de autor, si estos productos son protegibles y a quién correspondería la titularidad en caso de una eventual protección. Porque, bueno, ¿quiénes participan justamente del desarrollo de esta inteligencia artificial, pero también quién, o sea, quién la programó, quién es el titular de derechos de esa inteligencia artificial, porque recordemos que la inteligencia artificial viene a ser un software que está desarrollado con unos fines específicos o programado con unos fines específicos, pero que en este caso particular se alimenta además de una información previa o preexistente que a su vez está protegida por derecho de autor. Entonces, ¿a quién corresponde la titularidad en caso de una eventual protección? Entonces, antes de intentar responder algunas de estas preguntas, en el caso de la página web crayon.com, en la licencia comercial, ellos tienen una distinción en las licencias que otorgan. Hay una licencia comercial gratuita donde las imágenes generadas pueden emplearse gratuitamente si son para uso personal o para fines académicos o de investigación. Recuerden que era parte de lo que yo les decía en una de las sesiones pasadas, que, que el tema o los temas relativos a derecho de autor tienen algunos límites y además quien es titular puede otorgar algunos licenciamientos, es decir, algunas licencias respectivas a algunos tipos de uso y dejando por fuera o como excepción, otorgando algunas reservas a estas licencias. Entonces, en principio, a través de esta página web Crayon, donde vimos
las imágenes que fueron generadas una vez que coloqué la palabra Modigliani azul. Entonces, esta imagen, como en efecto la estoy utilizando, generada a través de una inteligencia artificial que está vinculada a una página web, pues puede ser utilizada, o como en efecto la estoy utilizando, de manera gratuita, sin hacer ningún pago ni pedir autorización previa para el uso de la misma, cuando tiene estos fines, de fines personales, fines académicos o de investigación. Sin embargo, esta misma licencia también establece la posibilidad de usar estas imágenes generadas a través de la inteligencia artificial con el fin de obtener ganancias financieras siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones, y se destaca la siguiente: que corresponde a quien haga un uso comercial de las imágenes generadas a través de Crayon.com, que es el pago de una regalía del 20% sobre cualquier ingreso atribuible a cualquier transacción de blockchain. Entonces, esto ya incluye pues una particularidad que es el blockchain, y en este caso podríamos dar como ejemplo la venta de un NFT, de una imagen generada a través de la inteligencia artificial que está incluida en esta página web crayon.com. Entonces, lo primero es que siempre pensar, o bueno, es mi posición frente a esta tecnología, que la inteligencia artificial dentro del proceso creativo debe ser entendido como una herramienta. Es decir, los artistas, autores o creadores tienen o van a tener la posibilidad, a través de estas herramientas, utilizarlas dentro de ese proceso creativo para completar o mejorar sus obras. Y esto pasa por terminar de escribir libros, pero también mejorar partituras, corregir imperfecciones en arte plástico. Además, o sea, son usos, o estos son algunos de los usos que se le puede dar a la inteligencia artificial a la hora de crear. Y esto no debe ser confundido con el proceso o con el hecho creativo humano, porque finalmente, a pesar de que la inteligencia artificial pues da unos resultados, pues va a depender también, o va a tener una relación muy directa de qué es lo que está incluido en la búsqueda, ¿no? Fíjense que yo en el ejemplo anterior que les ponía de crayon.com, solo, o sea, no hay cero originalidad en mi búsqueda, porque solo pongo el nombre de un autor pictórico y un artista plástico, y yo lo que hago es además colocar un color. Entonces no hay ningún tipo de originalidad ni siquiera en mi búsqueda. O sea, los resultados van a ser igual para mí que para quien también haga una búsqueda similar con esos mismos, ay, eso tiene un nombre que ahora mismo se me escapa, pero que finalmente las palabras que yo utilizo no tienen ningún tipo de particularidad. Distinto es cuando ya hay una historia construida y que buscamos en la inteligencia artificial, bueno, cuáles podrían ser el devenir de esa historia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una ficción. Puede haber una entrada en esa búsqueda a través de la inteligencia artificial que me puede dar, pues, por ejemplo, a la hora de, si no tengo el final resuelto, pues doy como unas pautas de lo que es mi historia en el primer y segundo acto, y luego para tener ese desenlace particular, pues ayudarme a través de la inteligencia artificial, pero teniendo en cuenta que hay una idea desarrollada e incluso que ya ha sido plasmada en su mayoría. Entonces, finalmente, utilizar la inteligencia artificial puede ser una herramienta, porque no necesariamente nosotros tengamos que copiar textualmente el resultado que nos genera este programa de software, sino que lo que hacemos es utilizar parte de las ideas que nos genera esta herramienta. Por eso hablo de utilizarlo como herramienta, no pensar
que la inteligencia artificial o lo que arroje la inteligencia artificial a partir de una búsqueda determinada va a ser lo que utilicemos textualmente, ¿no? Entonces, por eso verlo como una herramienta que, eh, que abra un abanico de posibilidades respecto al autor a la hora de realizar una actividad creativa. Entonces, los retos realmente inician cuando nos adentramos en temas relacionados con la determinación, como les decía anteriormente, de la autoría y además la titularidad de las obras, o por ejemplo, antes de llamarlos obras, sería de la titularidad respecto a estos productos generados a través de la inteligencia artificial. Porque tal y como lo conocemos hasta ahora, para que exista autoría y además titularidad de derechos de autor, pues en principio tenemos que estar en presencia o debe existir una persona natural o una persona física, un humano que esté realizando esa actividad. Porque para recordarles, y es importante como tenerlo como un elemento clave a la hora de hablar de inteligencia artificial y derecho de autor, es que la autoría y el derecho de autor corresponde exclusivamente al autor, y es decir, a una persona natural, una persona humana, una persona física. No podemos estar, fíjense que cuando hablamos de derecho de autor, dejamos de lado, o autor, o cuando hablamos de autor, no incluimos, por ejemplo, a una empresa, a una casa productora o al editor. No llamamos al editor autor, porque el editor viene a cumplir unas actividades específicas, pero la autoría corresponde a la persona física que efectivamente realizó ese proceso creativo de la creación de la obra. Entonces, en este particular, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues no estamos, a pesar de que la inteligencia artificial en este momento esté siendo considerada o esté generando productos creados a partir de de la programación que obtiene, pues aún no podemos hablar de autoría, porque de acuerdo a la legislación vigente, pues hablamos de autoría cuando es una persona física la que ha realizado ese hecho creativo, es decir, es una obra del ingenio creado por una persona. Entonces, en algunos casos de creaciones de productos por inteligencia artificial, la participación humana, la verdad es que puede ser o nula o irrelevante. O, por ejemplo, también hay actividades humanas relevantes a la hora justamente de programar el sistema o entrenar el algoritmo, pero no lo es, pero este no lo es para el resultado que logre dicha inteligencia artificial. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de la página web Crayón, yo solo utilicé las palabras Modigliani azul, es decir, mi participación es casi nula o irrelevante a la hora de tener un resultado particular utilizando esta inteligencia artificial. Pero no lo es así cuando la inteligencia artificial ha sido previamente programada para tener algunos resultados y, por supuesto, para eh, ampliar la capacidad de respuesta que tenga esta inteligencia artificial. Entonces, muchas veces, justamente la actividad humana a la hora de programar una inteligencia artificial es fundamental, porque no va a depender de qué datos maneja este software a la hora de brindar una respuesta, y en ese sentido, para los usuarios de esta inteligencia artificial, para obtener la respuesta que están buscando. Esa respuesta que se está buscando, por supuesto, va a ser la que sea más amplia en el tema que estamos tratando de desarrollar o en la circunstancia que se está planteando a la inteligencia artificial. Entonces allí vemos que es en el caso de lo regulado a través del derecho de autor, es que justamente los programas de computación están
protegidos por el sistema de derecho de autor y por lo tanto los autores de los programas de computación, es decir, los programadores, tienen derechos de autor sobre o son titulares de derecho respecto a sus obras, que son estos programas de computación. Entonces, a la hora de programar hay una participación humana para llenar de datos o establecer posibles respuestas de esta inteligencia artificial. Ahora bien, hay una particularidad de cómo está lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial, o digamos es un giro de tuerca que se le está dando al tema relativo a la inteligencia artificial y por supuesto su incidencia directa con temas de protección y titularidad de derechos. Antes de entrar en ese tema, pues les cuento brevemente que ya hay algunos precedentes en tribunales con respecto a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la titularidad de derechos. Una particularidad es que en China hubo un litigio entre las empresas Tencent y Shanghai Xinhu Technology Company porque el algoritmo denominado Andrew Wilder escribió un artículo que fue publicado en una página web sin autorización de Tencent, que es la dueña o titular del sistema de inteligencia artificial que lo escribió. El Tribunal del Distrito de Nashan reconoció la existencia de los derechos de autor sobre este artículo que fue escrito directamente por un algoritmo de inteligencia artificial. En esta sentencia, el tribunal afirma que el artículo se puede proteger como una obra literaria, pues cuenta con los requisitos formales de protección, argumentando que el artículo es razonable y además cuenta con una expresión lógica y clara. Se consideró en ese particular que la página web era responsable y se condenó a pagar 196 euros a la demandante por las pérdidas económicas que se causaron tras la publicación sin autorización. Finalmente, este tipo de sentencias o dictámenes a partir de tribunales trae como consecuencia directa unos precedentes que nos dejan ver como cuál es los análisis que se están haciendo alrededor de la inteligencia artificial y cómo quienes, en este caso, este espacio a través del cual se genera este artículo periodístico o este artículo incluido en una página web que no viene a ser periodístico, y me disculpo porque bueno, está generado directamente a partir de una inteligencia artificial que fue incluida en esta página web, pues justo el tribunal lo que declara es que es protegible porque tiene como una coherencia y por lo tanto está revestido de originalidad y por tanto pues tiene que pagar esta página web al desarrollador o al titular de esta inteligencia artificial por el uso no autorizado respecto a este producto creado por la inteligencia artificial. Otra particularidad es que, ajá, Edgar tiene una pregunta. Adelante, Edgar, te escuchamos. Puedes abrir tu micrófono para escucharte. Ok. Bueno, Edgar bajó la mano. Vamos a esperar, seguramente en un rato puede volver a participar. En el caso de las obras literarias, los escritores, pues, a partir de esta herramienta tienen una oportunidad de oro para poder revisar el estilo, las citas, temas como la gramática, que antes podría ser una tarea mucho más demorada, engorrosa, que se dilataba en el tiempo. Hoy la inteligencia artificial puede simplificar esta tarea en unos cuantos pasos. Este es un sistema que integra esta tecnología, puede ayudar y mejorar errores de estilo, prevenir faltas gramaticales y advertir posibles plagios al momento de publicar un texto determinado.
Es importante destacar que estos programas se configuran para cada vez ser más rigurosos en estos procesos, es decir, que no se escape ningún detalle a la hora de justo brindar, justamente que sea una herramienta eh, práctica, pero además efectiva y eficiente a la hora de tener un resultado idóneo y que es el que estamos justamente buscando. Entonces yo aquí traje algunos titulares que están vinculados directamente o algunas noticias que están vinculadas directamente al tema de de la inteligencia artificial en particular. Pues empezaría por este que es la ganadora de un prestigioso premio literario japonés, eh, confirmó que una inteligencia artificial le ayudó a escribir su libro. En ese tema es una japonesa, no sé si leyeron la noticia, pero es una escritora de 33 años, fue galardonada con un premio a la mejor obra de ficción de un escritor Nobel prometedor. A ver, acá. Pues la autora, luego de ser premiada en este premio de Akutagawa, perdón, confirmó que justamente alrededor del 5% de su libro había sido generado a través de la inteligencia artificial. Entonces, pues por supuesto, esto trajo una serie de críticas alrededor de este hecho, porque finalmente, por ejemplo, otra de las noticias es que se abren concursos en el que puedan participar cuentos escritos con inteligencia artificial, porque como les decía al principio, la herramienta muy bien utilizada o teniendo las destrezas para utilizar la herramienta, llámese como se llame, eh, justamente puede generar unos resultados particulares a diferencia de otros. Entonces, también hay que tener una destreza o un dominio de tanto de la inteligencia artificial, pero además de lo que se está buscando para obtener un resultado particular. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la utilización, como les decía al principio, más dudas que certezas. A mí particularmente me gustaría tener más certezas, pero no las tengo conmigo actualmente. Entonces, yo lo que me pregunto es o sea, cómo entramos a hacer, por supuesto, podemos hacer una crítica, podemos cuestionar desde nuestros dispositivos ideológicos e inmediatamente hacer eh, 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 análisis, reflexiones, cuestionamientos, críticas a el hecho de que esta autora japonesa, que además ganadora de un premio, haya justamente sido o haya admitido que utilizó inteligencia artificial al momento de la escritura de su libro, pero yo en mi forma de verlo actualmente, puedo pensar que finalmente esto es una herramienta y que en este caso ella admitía el 5%, que es lo que dice la nota de prensa, pero eh, finalmente un 95, si lo llegamos a un porcentaje, entonces un 95% es de autoría de la autora, es decir, es la creación de la autora, es la expresión de sus ideas y es la expresión de su espíritu respecto al tema que desarrollaba en su libro. Y entonces, ¿cómo es que ese 5% va a ser objeto de cuestionar, bueno, cuál es el resultado final que la obra significa, ¿no? Eh, claro,
cuál es justamente el tema, que, bueno, no sabemos, porque quizás las condiciones de ese concurso era que, creo que parte de lo que debería indicarse en los concursos actuales, temas literarios y de temas creativos en general, porque puede pasar por guiones, o sea, desde otros puntos de vista que no necesariamente tengan que ser, pero son obras literarias, en fin, que justamente pueden ser generadas o utilizando herramientas de inteligencia artificial, a menos que excepcionalmente en las bases y condiciones de esos concursos o esas convocatorias, pues expliquen o indiquen que no puede ser utilizada inteligencia artificial. Entonces, tocaría entrar a conocer si de verdad dentro de este premio otorgado, este premio japonés, pues hacía esa indicación expresamente, que me imagino que no, si la autora luego admite pues haber utilizado esta herramienta para en la escritura de su libro. Pero asimismo, una particularidad que está presente en el tema de la inteligencia artificial y en particular del derecho de autor, es que también justamente o los inconvenientes que ha traído consigo la inteligencia artificial, que bien como una herramienta, todos los puntos para ella, por lo menos de mi parte, personalmente, eh, como herramienta para utilizar y para seguir creando y para que permita además alivianar algunos procesos, pues yo lo veo muy claramente y lo veo de manera positiva. Pero por otro lado, hay autores que el año pasado ya se han unido para hacer una demanda colectiva frente a grandes empresas que desarrollan inteligencia artificial, alegando justamente que utilizan obras protegidas por el derecho de autor sin que, o sea, con estas, pues entrenan a sus algoritmos, a sus inteligencias artificiales con estas obras para que justamente esta inteligencia artificial puedan tener unas respuestas mucho más parecidas a las que tendría a través de un humano, pues un humano que sea un investigador, un estudioso de un tema determinado, pues finalmente las inteligencias o los desarrolladores de inteligencia artificial pues están tomando sin autorización previa obras protegidas por el derecho de autor para alimentar esos datos que requieren la inteligencia artificial para funcionar de manera más óptima. Pero además hay ya una carta también, una carta abierta que han firmado más de 10.000 autores que piden justamente a los líderes de de la industria de la inteligencia artificial que para efectivamente utilizar sus obras protegidas por el derecho de autor, cuenten con las autorizaciones de estos para así justamente puedan alimentar estos programas o estos software, y que además, por supuesto, se les compensara justamente por el uso de las mismas. Es decir, este es un nuevo uso que a partir de la creación de esta nueva tecnología, que es la inteligencia artificial, se está dando, y que finalmente el derecho o el derecho de autor en particular no ha entrado a regularlo porque no hay ningún uso. Fíjense que yo les hablé la semana pasada bueno, y durante las sesiones previas del derecho, los derechos que se tienen o los derechos o facultades que son conferidas a través del derecho de autor, y hablamos del derecho de comunicación pública, el derecho de reproducción y el derecho de distribución de la obra, que son los derechos patrimoniales del autor o que corresponden en principio de manera exclusiva al autor, y estos pueden ser cedidos a terceros para que estos hagan uso como titulares de derechos respecto a esa obra. Este tema de agarrar o tomar una obra protegida por el derecho de autor, es decir, que el autor es quien autoriza el uso de la misma, ahora resulta
que la inteligencia artificial o estas grandes empresas desarrolladoras de inteligencia artificial exitosas están tomando sin previa autorización de los autores o de titulares de derechos estas obras protegidas para alimentar sus algoritmos o sus herramientas de inteligencia artificial que, por supuesto, en muchos casos son de libre uso, pero en otros casos están también sujetos, mientras, si tienes una cuenta paga, una licencia paga de estas herramientas de inteligencia artificial, pues mayores serán los resultados o más óptimos serán los resultados. Entonces, en ese mismo sentido, quienes se están viendo beneficiados económicamente a partir de ser titulares de estos desarrollos de inteligencia artificial, pues deberían hacer lo propio con quienes participan, o quienes han sido autores respecto a las obras que son utilizadas para alimentar esa inteligencia artificial. Porque ese uso, a pesar de que es un nuevo uso y que no está previsto en la ley, pues justamente lo que está generando es toda esta controversia o todo este pensar, pero si están utilizando mi obra para alimentar esta inteligencia artificial que finalmente va a dar una respuesta de acuerdo a lo que obtiene, por los datos que obtiene de mi obra, pues yo también debería entrar en ese juego, ¿no? Que particularmente yo lo veo muy claro que tiene que ver como, o sea, tiene una vinculación directa justamente al desarrollo histórico de lo que conocemos hoy como el derecho de autor. Y a mí me parece maravilloso formar parte, en la actualidad de justamente otro giro, otro vuelco, otro punto de giro respecto al derecho de autor y que nos obliga a pensar sobre todo eso, que nos obliga a pensar, a reflexionar en torno a estos temas, sobre todo porque creemos que, bueno, todo ya está escrito, ya todo está inventado, como se dice por ahí, pero resulta que vienen estos nuevos temas a crear y generar nuevos debates y cómo además, por supuesto, el interés en este caso es como lo humano contra lo artificial o lo generado artificialmente, cómo entran en ese debate porque finalmente quienes son titulares de derecho frente a estos desarrollos tecnológicos, que son las inteligencias artificiales, que son programas de computación, que son desarrollos programáticos de computación, finalmente también son personas detrás de ellos, es decir, quienes alimentan las obras que se utilizan, para alimentar datos respecto a las respuestas que quieren obtenerse a partir de la inteligencia artificial. Entonces es distinto utilizar obras que ya se encuentran en el dominio público para alimentar la inteligencia artificial que utilizar obras que aún continúan siendo o están protegidas o están dentro de ese plazo de protección de la inteligencia artificial, y por eso se ha dado todo este movimiento alrededor o vinculado al tema de la inteligencia artificial, pero yo una vez más invito que sea un tema de pensar, bueno, ¿por qué esto, si está siendo utilizada una obra protegida por el derecho de autor, pues entonces tendremos que entrar en un tema de licenciamiento para este nuevo uso? Y por supuesto, en principio, tiene que ser autorizado por el autor y, excepcionalmente, en el caso de que haya habido una sesión previa, a sus titulares de derecho. Pero en este caso, fíjense que a veces encontramos, o como lo hablamos la sesión pasada, en el caso de los derechos de autor y en el caso de los derechos patrimoniales particularmente, pues no es un saco de derechos patrimoniales que cedemos, sino que los derechos son independientes o estos derechos patrimoniales son independientes entre sí. Por lo tanto, los usos que se derivan del derecho patrimonial que corresponde al autor, pues va a ser cedido en tanto a cuál es el uso que se le va a dar o cuál es el uso que se está autorizando. No es que entra, bueno, yo te cedo todos mis derechos patrimoniales. Si se ceden todos los derechos patrimoniales, además debe de exponerse
cuáles son los usos autorizados para que podamos hablar, bueno, sí, se cedió el derecho de comunicación pública, pero además el de distribución y de reproducción de la obra. En este caso particular al cual nos enfrentamos actualmente, pues tendría que estar incluida la particularidad respecto a la utilización de la obra para alimentar algoritmos que estén relacionados a sistemas o inteligencia artificial para cómo se llame, o sea, no tiene que especificarse a qué empresa específicamente, pero la cesión a este representante, llámese editor, llámese tercero, a quien nosotros le estamos cediendo este derecho patrimonial respecto a ese uso de la obra, porque yo puedo obtener una remuneración a partir de esta cesión, eh, tiene que incluir pues esta particularidad de el uso para alimentar las bases de datos que están incluidas en una inteligencia artificial. Pero por eso mismo también nos encontramos que les decía al principio lo de la ganadora de este premio literario japonés, pero también hay concursos que se han creado justamente con la idea de que solo participen o que hay una categoría particular en la que participen cuentos escritos con inteligencia artificial, porque como les decía al principio, la utilización de la inteligencia artificial como herramienta y que además esté dentro de las condiciones o bases de este tipo de concursos o este tipo de convocatorias. Pues es innegable que la inteligencia artificial pues impacta directamente en la producción artística y por supuesto lo que trae son nuevos desafíos tanto en el campo educativo, pero también en el campo de la creación, es decir, la innegable necesidad de actualizarnos para la utilización de estas nuevas herramientas y además utilizarlo lo más eficientemente posible, ¿no? Además, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, las prácticas, las buenas prácticas, y todo eso está ahora mismo en tela de juicio. O sea, ahora mismo hay un desarrollo o hay un intento por entrar a conocer cómo sería la regulación o la normativa respecto a estos temas. En particular, uno de los avances de este año es que a partir de, o en el Parlamento de la Unión Europea, hace un par de meses, ya se aprobó una regulación por una inmensa mayoría, una regulación vinculada a la inteligencia artificial y sobre todo vista desde o lo que pretende el Parlamento Europeo a la hora de regular temas relativos a la inteligencia artificial en este punto están más vinculados al tema de la prevención y el respeto por las obras protegidas por el derecho de autor o a través del sistema de protección del copyright. Porque justamente lo que se está viendo más afectado es que obras preexistentes estén siendo utilizadas sin previa autorización de sus autores o titulares de derechos para alimentar estas bases de datos de la inteligencia artificial. Y por supuesto también como, bueno, regular unos límites respecto al uso y cómo este uso visto justo como una herramienta. Pero aún, que es una particularidad, o por lo menos esa es la gran curiosidad que yo tengo, cómo va a ser la regulación específica de lo que se crea a partir de la utilización de la inteligencia artificial. Es decir, lo que es generado, que yo le llamo ahora mismo producto, este producto que es generado a través de la inteligencia artificial, ¿en qué estatus queda? Y como les decía al principio, si esto que se genera es susceptible de protección, ¿a quién le pertenecería esa titularidad, ¿no? A quien hace la búsqueda, a quien hace la utilización del algoritmo o del sistema de la inteligencia artificial para hacer esa búsqueda particular, o tiene algún tipo de coautoría con el desarrollador de esa inteligencia artificial, o
tiene algún tipo de coautoría, porque todo se enreda un poco más con el titular de derechos respecto a ese programa de computación que es el software en el que se incluye esa inteligencia artificial. Hola, Entonces, bueno, ahí están todas esas preguntas eh, que, ¿me escuchas? sí, sí, María Teresa, cuéntanos. Sí, feliz noche a todos. Estoy realmente bien feliz de que el diplomado haya tocado este tema, porque definitivamente es una orden para todos los que estemos en la cuestión de edición de libros, inclusive de producción de textos y sobre todo, como lo estás diciendo tú, en el proceso creativo. Causalmente, ahorita mismo, el domingo que viene, en nuestro grupo de poesía que funciona los domingos, llevamos un taller, un mini taller, pues, solo para debatir y reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial en la escritura de poemas, específicamente en la escritura de poemas, porque definitivamente yo estoy también de acuerdo contigo y me parece que es el punto ahorita, pues uno trata y como lo decías tú al principio, pues son muchas más las dudas que las certezas, pero lo que sí hay una certeza que no la vamos a poder tapar con el dedo como se hace, como uno pretende con el sol. Imposible hacerlo porque hay que enfrentarse, relacionarse, vincularse, buscar la información útil, oportuna y completa sobre el tema en todo lo que se refiere, por ejemplo, en el campo donde yo estoy, en la creación poética. Y yo hablaba en esa cuestión, uno habla mucho de inteligencia artificial, pero ahorita la inteligencia está como sectorizada. Entonces tenemos la inteligencia emocional, tenemos la inteligencia espiritual, tenemos miles de inteligencia. Imagínate regular las leyes para cada una. Pero resulta que con la inteligencia artificial es un debate que tiene que ir a lo legal. Inclusive yo estaba revisando en esta idea de crear este mini taller, que aquí en Venezuela, por ejemplo, en junio del 2023, se empezó a debatir ya en Congreso, ahí en la Asamblea, eh, regular el uso de la inteligencia artificial. Yo pienso, Brasil creo que es uno de los países que está dentro de nuestra Latinoamérica, que ya ha avanzado bastante, igual que México, y que China ya la tiene, ya tienen una ley. Ahora bien, al punto que voy, porque además de lo que te digo de que es tan importante que abordemos este tema, y tal como lo estás diciendo tú, pues bajo ese parámetro que uno no puede decir la cosa es así, sino que son opiniones, ¿verdad? Entonces yo preguntaría, que fue una de las cosas que pregunté antes y que tú dijiste, me respondiste, vamos a tener un punto específico sobre inteligencia artificial. Yo lo estaba esperando, ¿no? Inclusive dije, bueno, casi que me perdía la clase de hoy y no sabía que era de inteligencia artificial, imagínate, me hubiera dolido mucho. Bueno, yo pregunto algo o me lo pongo en reflexión. La inteligencia artificial actualmente, con los avances que ha hecho la computación, esta que llaman cuántica, que es la que al final crea todos esos algoritmos y nos va a decir si esta inteligencia va a ser capaz de que le formemos algoritmos para inteligencia espiritual, que es lo que prevalece en la creación, en los procesos creativos. Pues los procesos creativos y que nos diferencian de lo otro es precisamente nuestra espiritualidad. Entonces yo digo, cuando creen esto, nosotros vamos a tener que debatirnos si no el derecho de autor, sino que definitivamente o lo compartimos o lo vamos a defender al humano sobre la máquina o nos vamos a hacer amigos de las máquinas. Todo eso queda con todas esas dudas que tú tienes y que tenemos todos juntos. Bueno, felicito pues y hablé mucho, disculpen. Un abrazo.
Un abrazo, gracias María Teresa. Mira, bueno, como un poco aquí sí es como, o digamos, esta sesión está abierta justamente para el debate, para la reflexión, para justo bueno, para pensar en este tema o en torno a este tema. Eh, la verdad es que bueno, con respecto yo creo, y por supuesto, a lo mejor es un interés muy marcado por mi espacio profesional, y me interesa que ocurra así y que ojalá que ocurra en los próximos años y que justamente desde acá, desde Venezuela, pero además a nivel mundial, es un tema de interés mundial. El tema de la inteligencia artificial asociado a los procesos creativos es un tema de interés mundial. Es decir, ya en varios países lo están regulando y en varios países se está intentando llegar por lo menos a unos primeros acercamientos respecto a una normativa que entre a conocer esta temática. Sin embargo, en la parte que específicamente a mí me llama, que es lo relativo al derecho de autor, aún estamos en un proceso de análisis, de reflexión, que es desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, que entra justamente a conocer, bueno, cuáles son los alcances que ha tenido la inteligencia artificial hasta ahora y cómo la misma eh, juega un papel importante al momento de tanto de llevar adelante procesos creativos, pero además con una incidencia directa con obras protegidas por el derecho de autor. Entonces, estos usos que no están siendo debidamente autorizados y que son usos nuevos, que son usos que hasta la fecha no los teníamos como parte de los usos tradicionales. Entonces, estos vienen a ser unos usos no tradicionales y que justamente por no estar regulados ni por ley, pero además no hay justo por ser novedoso, no hay ningún tipo de regulación ni legal ni contractual, pues entonces, ¿qué pasa? Estos desarrolladores, que no sé si, digamos, eh, eh, no sé cómo decirles, pero lo que se me viene a la mente inmediatamente es de vivos, o sea, con esa viveza de justamente generar modelos de negocio mucho más efectivos, eficientes a la hora de lucrarse desde lo individual, pues utilizan estas obras protegidas por el derecho de autor sin que haya ningún tipo de licenciamiento o autorización previa y además sin que haya un reconocimiento o remuneración por este uso respecto a los autores o titulares de derecho. Entonces, allí es donde entra la OMPI a decir, bueno, tengo que voltear hacia allá porque en principio a lo mejor, bueno, la inteligencia artificial está protegida como obra creada por un ser humano con un código distinto al que manejamos, es decir, es un código particular para el que se utiliza para la programación. Entonces, este código está protegido por el derecho de autor y entonces parecía que hasta ahí llegaba la OMPI, ¿no? Como a conocer esta nueva tecnología y no, ahora resulta que estamos llamados para también entender cómo funciona la inteligencia artificial y cómo se involucra con otros hechos, pero además cuál va a ser la respuesta de la OMPI y por supuesto de los estados partes de este espacio multilateral a pensar cómo vamos a regular los productos generados por la inteligencia artificial, si son protegibles, a quién corresponde la autoría. Eh, ¿Por Es qué? verdad. Porque justamente quienes participan o sea, o quién es como cuando, y yo pongo este ejemplo que a lo mejor es muy simplista, pero es con el Word, es igual que el Word, o sea, el Word se convirtió en ese, por supuesto guardando las distancias, pero el Word se convirtió en una herramienta maravillosa que nos ayudaba incluso
a haber errores que lo señalaba, lo señala el mismo programa. Igualmente, no tenemos que, si tenemos algún error, podemos borrar sin que eso represente un drama y que sea el fin del mundo, que nos pasaba a quienes escribimos también en máquina de escribir y había un error y bueno, si no teníamos el papelito este con el que podíamos intentar corregir, pues teníamos que volver a escribir todo en la máquina de escribir. Eso ya no nos pasa con el Word y podemos entonces hacer los usos del Word, pero lo que yo escribo a partir o utilizando la herramienta del Word me pertenece, es de mi autoría, es decir, el Word solo me brindó unas herramientas que a partir también de una programación y de un desarrollo tiene ese resultado y tiene esas herramientas y tiene todas las funciones que conocemos. Entonces, igual, o por lo menos hasta ahora, como es con la inteligencia artificial, debería tener una regulación similar, pero habría que ver porque allí juegan los intereses. Finalmente los intereses y se hacen los lobbies en esos espacios de decisión internacional, pues cuál es el interés que prevalece a la hora de proteger estos productos generados a través de la inteligencia artificial. Entonces, ¿a quién correspondería? Al desarrollador, a quien utiliza la inteligencia artificial, habría una coautoría, pero además en todos los casos que estoy planteando, se tiene que generar un sistema de protección sui generis que viene justamente a regular esta particularidad en específico para que pueda decir, bueno, esto creado por inteligencia artificial tiene este tipo de protección y a lo mejor no es una protección que va a durar toda la vida del autor más los 60 años, como es en el caso del derecho de autor, sino que se crearía un sistema de protección similar o anexo o conexo o tendrá algún nombre, pero va a ser un sistema de protección sui generis que va a venir a entrar a conocer este particular y va a venir a regular, bueno, estos productos que aún, y no les podemos llamar obras, por cuanto las obras son las creadas por una persona humana. Entonces no podemos todavía que estos productos generados por inteligencia artificial sean consideradas obras y su consecuente protección. Entonces, bueno, por eso mencionaba desde el principio todas las dudas que hay, aunque hay países que ya están teniendo pues un acercamiento en este sentido. Pero bueno, cuando hablamos de esto, yo les invito, por ejemplo, a reflexionar toda cuando nosotros hace algunos años, toda la publicidad estaba vinculada directamente a la televisión. Y por supuesto, esa publicidad, igual que las vallas, que todavía las vemos por allí, toda esa publicidad estaba regulada. Es decir, hay ordenanzas municipales para, por ejemplo, colocación de vallas, hay que sacar unos permisos porque esto es publicidad eventual y requiere unos permisos y además unos pagos de unos tributos municipales. Igualmente, en los espacios de televisión, si tenías publicidad, pues entonces también, si tenías espacios publicitarios, pues tú pagas directamente al canal de televisión, pero ese canal de televisión, pues por esos ingresos que obtiene a partir de esas ganancias obtenidas de la publicidad, están vinculadas directamente o entran a un espacio de una contribución fiscal que ellos deben hacer, una contribución especial que también es un tributo que deben pagar, ya sea por la ley de responsabilidad social de radio, televisión y medios electrónicos. ¿Qué pasa? ¿Y por qué estoy hablando de esto que parece un disparate? No está regulada, por ejemplo, o todo esto está regulado, lo que les acabo de decir, pero que no está regulado y que desde hace algunos años para acá ha sido el gran espacio de publicidad y el gran espacio publicitario de nuestro país. Y yo creo que a nivel también internacional, pero otros países sí tienen regulación respecto a este tema, es la publicidad justamente a través de redes sociales y cómo
esto no tiene ningún tipo de regulación, cualquiera puede hacer publicidad sin tener, o sea, no hay ningunos estándares mínimos, no hay ningún tipo de pagos de contribuciones, de tasas ni de tributos que se generan a partir de esta actividad, pero hay unos intercambios comerciales y hay una actividad mercantil a partir de esto. Entonces, yo creo, por eso hago la analogía o el símil con respecto a la inteligencia artificial, que mientras se están generando unas actividades o unos hechos que son concretos y que, como es la utilización de la inteligencia artificial y como lo es la publicidad a través de redes sociales, pues el legislativo, el poder legislativo y las organizaciones a partir de los colectivos y los espacios colegiados, pues lo que tienen es que presentar los proyectos que justamente generen un punto de vista y una forma de que esa actividad pues entre en unas prácticas o en unas buenas prácticas o en unas prácticas mínimas que estén limitadas y reguladas y que esto y cómo cada una de estas prácticas choca con otras o con otros derechos y por eso una máxima del derecho es que tu derecho comienza en donde termina el mío y entonces allí a partir de allí pues deberíamos empezar a trabajar legislaciones. Entiendo que sí, que en efecto, como lo decía María Teresa, eh, este, ya hay un proyecto de ley manejándose dentro de la Asamblea Nacional. Yo no lo conozco, no conozco el contenido de este proyecto, pero sé que está trabajándose en la Comisión de Ciencia y Tecnología este tema, pero justo las preocupaciones son que no sea abordado desde una visual que no, o desde un enfoque que no sea necesariamente el de la propiedad intelectual o específicamente desde el derecho de autor. Entonces, porque hay varias formas de abordar este tema y, por supuesto, tiene que ver con, como lo hemos dicho o como lo he dicho reiteradamente, como una herramienta, pero además como un desarrollo tecnológico, donde hay inversión, donde hay desarrollo, donde hay una investigación para llegar a unos resultados específicos y cómo además la inteligencia artificial no es solamente esta de la que podemos pensar o de las que podemos hablar para llevar adelante procesos creativos, es decir, para tener unos resultados o productos desde el punto de vista creativo, sino que también tiene otros usos, como lo decía, en el sistema de salud, en el sistema bancario, en el sistema educativo y además tiene unas prestaciones. Entonces, justo es como un tema muy amplio, pero que por supuesto también tiene unas incidencias con respecto a la propiedad intelectual porque, como ya lo he dicho, pues esta inteligencia artificial requiere unos datos y esos datos muchas veces pueden venir derivados de obras preexistentes que están protegidas o que están aún dentro del plazo de protección del derecho de autor. Una noticia o digamos, esto es una publicación hecha en Instagram, allí está les puedo compartir luego el enlace por la, por el chat de Telegram, es que justamente, y que es aparte de lo que les he comentado desde el principio, estos son unas capturas de pantalla de esta publicación en Instagram de esta cuenta que es @lignoproduction y es justamente haciendo digamos, una denuncia pública de lo que está ocurriendo o de lo que iba a ocurrir justo hoy con respecto a la plataforma, a Instagram, o cómo Instagram iba a empezar a utilizar el contenido que está dentro de la red social. Entonces, una de las cosas o lo que plantea esta cuenta es que la inteligencia artificial vulnera los derechos de autor cuando se usan obras para entretenerla, para entrenarla, perdón, para entrenar esta inteligencia artificial sin el consentimiento de los autores. Entonces, es parecido a cuando calcamos para aprender a dibujar,
también es equiparable a un artista que solo imita el estilo de otro como una burda copia, sin nada original y auténtico. Es decir, allí tenemos un resultado, pero que finalmente, pues para entrenarnos funciona, para soltar la mano quizás, pero cuando ya tenemos el entrenamiento de esta inteligencia artificial está vinculado a obras protegidas por el derecho de autor, pues estamos hablando, como ya se los he dicho, de un uso que no está previamente autorizado. La particularidad que hacen en esta, o la noticia o la denuncia pública que hacen a partir de esta publicación, es que indican que desde el 26 de junio, es decir, desde hoy, Instagram usará todo el contenido de la red para entrenar la nueva inteligencia artificial de Meta, que ya sabemos que Meta es la empresa, es el nombre de la empresa que agrupa a Instagram, Facebook y WhatsApp. Usarán el contenido de la red sin nuestro consentimiento. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue hacer un cambio en las condiciones de uso de la plataforma, en la cual incluían este nuevo uso, es decir, donde incluían dentro del licenciamiento del que les hablé en la primera sesión, que es un licenciamiento que nosotros aceptamos a la hora de darnos de alta en esta red social. Entonces, pero este nuevo uso no fue, más allá de que seguramente nos llegaron notificaciones de el cambio en las condiciones de uso de la plataforma, este no fue previamente autorizado por quienes hacemos parte de la red social. Pero además, en mi caso particular, yo allí tengo algunas fotos, pero hay gente que utiliza esta red social la utiliza como portafolio de algunos trabajos, en el caso de diseñadores gráficos, ilustradores, lo utilizan como portafolio de su trabajo para así poder vender justamente a lo que se dedican. Entonces, se podía presentar una solicitud en un formulario que en teoría evita o que en teoría evitaría que se usaran las cuentas para entrenar la inteligencia artificial, pero lo han modificado, es decir, ese formulario lo han modificado en múltiples veces y varía el acceso al formulario dependiendo del país en el que te encuentres, haciendo todo extremadamente tedioso y confuso. Entonces, lo que planteaban a partir de esta publicación, que por supuesto no inicia acá, sino que ellos hacen en principio, por eso me gustó muchísimo esta publicación, porque ellos explican en principio lo que es el derecho de autor, cuál es el contenido del derecho de autor y cuáles son los derechos que están vinculados al autor, y cómo esta nueva forma o este nuevo uso que pretende hacer Meta sin una autorización previa de los usuarios, porque más bien el formulario debería ser utilizado para quienes deseen que sus cuentas sean utilizadas para alimentar la inteligencia artificial y no al contrario, porque sería justamente yo expresar voluntariamente mi deseo de que efectivamente mi cuenta pueda ser utilizada para que la inteligencia artificial de Meta pueda ser alimentada a partir de mi cuenta o de las publicaciones que están dentro de mi cuenta. Entonces, ese es mi punto de vista, pero por supuesto, Meta, que no es tonta y que por supuesto tiene un grupo de abogados expertos en la materia vinculados o que pretenden ganarlas todas, pues hacen un formulario que de manera negativa o sea, tendrías que llenar el formulario si quieres, si es que deseas evitar que tu cuenta forme parte de esto. Seguramente para todos, porque incluso para mí esta publicación es de hace, creo que tiene como un par de semanas o 3 semanas, pero para mí cuando lo leí fue novedoso, yo no lo sabía y yo soy usuaria de la plataforma. Tampoco es que soy experta ni que tengo una cuenta empresarial, pero manejo la cuenta y a mí yo la verdad es que nunca vi este formulario, entonces por lo tanto, se supone que mi cuenta va a ser utilizada porque yo no llené este formulario. Entonces, a partir de mañana, pues, a partir de hoy, perdón, 26 de junio, pues va a ser utilizada la información que yo tengo, es decir, mis videos y mis
y mis fotografías van a ser utilizadas por la inteligencia artificial de Meta para justamente entrenar esta inteligencia, o va a ser utilizada como base de datos para el algoritmo que alimenta esta inteligencia artificial. Entonces, bueno, son temas para pensar, son temas para debatir. Me gustan mucho esos espacios de encuentro como el que señalaba María Teresa, pues en un espacio justamente, lo maravilloso es eso, que en un espacio, por ejemplo, de poesía, podamos encontrarnos un debate que, bueno, a lo mejor es completamente atípico, pero hablar o pensar en la inteligencia artificial en lo que nos corresponde o en lo que nos toca directamente, que es la creación poética, ¿no? Entonces, yo creo que esa es parte de la tarea que todos tenemos. Yo creo que todos, sin, sin excluir a nadie, estamos llamados a pensar desde nuestros espacios de desarrollo profesional en torno a la inteligencia artificial. Y mientras tanto, mi consejo inmediato es no tenerle miedo, porque tener miedo Exacto, exacto. es un poco negar Esa e- realidad. esa realidad, y no podemos negar esa realidad. No sirve de nada negar algo que ya nos alcanzó y que está allí y que es un hecho, es un hecho. Entonces lo que hay es que pensar cómo cada uno puede, desde nuestros espacios, desde nuestras reflexiones, desde los debates, que además nos ayudan a ampliar esas perspectivas respecto a la inteligencia artificial, pues justamente cómo la vemos y en lo particular, ¿cómo la vemos acá en Venezuela? ¿Cómo la vemos acá en Venezuela? ¿En qué punto está? ¿Y qué podemos hacer para, por ejemplo, promover en los desarrollos de esta tecnología? Pero justamente, en mi caso particularmente, yo no voy a negar, o como, bueno, la regulación es prohibir el desarrollo de esta tecnología. No, más bien promover el desarrollo de la tecnología respetando y reivindicando el derecho que corresponde a otros si tú utilizaste una obra protegida por el derecho de autor en el desarrollo de tu tecnología y por supuesto para tener unos beneficios extras, ¿no? Entonces, yo creo que Sí, en lo particular lo veo así. Veo la mano sí, levantada de Marilú. Marilú, adelante, abre tu micrófono y te escuchamos. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Bueno, realmente es un tema sumamente interesante y que hasta pone a tambalear en el caso de, por ejemplo, de la literatura, ciertas bases que han estado firmes en cuanto a conceptos como, por ejemplo, autor y creación, por nombrar conceptos básicos, incluso que vienen desde la antigüedad, desde Grecia. O sea, ya cuando Aristóteles hablaba de lo que es creación, de lo que es un autor, y de allí toda la corriente literaria y la teoría que pueda existir sobre este aspecto, ¿no? Yo creo que entre más rápido pueda surgir algo que medie, que regule, va a ser mejor, porque, por ejemplo, ya mi hijo tengo un hijo de 12 años y me comenta cómo los jóvenes hacen sus trabajos con ¿cómo es? Chat, este, GTP, chat GPT. exacto, GPT. exacto. Y entonces, bueno, ya es como, como una ansiedad, una necesidad que empieza a tener esta generación y no solo la más joven, también cualquiera. En realidad, cuando eso está a la mano, cualquiera puede hacer uso de ella con buenas intenciones y otras con no tan buenas intenciones, naturalmente. Pero entre más rápido surja eso, mejor, porque, por ejemplo, aquí existen en las universidades y en los colegios también leyes sobre el plagio, ¿no? De trabajos, pero no existe nada que regule qué ocurre si un alumno se copia un trabajo y qué tanta posibilidad existe de que un profesor tenga el tiempo suficiente para que al realizar un trabajo
verifique que eso no lo redactó el estudiante. Yo fui profesora muchísimos años y ya tenía la habilidad de reconocer cuando alguien se copiaba un trabajo de Google, de cualquier lugar. ¿Por qué me daba cuenta? Bueno, me daba cuenta porque yo escuchaba al estudiante hablar y el estudiante no utilizaba palabras como cántico. Y entonces de repente lo escribía en un trabajo y uno decía, ¿esto de dónde salió? Y le preguntaba en clase, a ver, ¿tú qué querías decir con esta palabra? Y se quedaban como, ay, temerosos. Bueno, eh, eh, el- eso, eso genera mucha polémica y hasta cierto punto para los que trabajamos en el arte, en las humanidades, en la literatura, nos hace reflexionar sobre el arte, la escritura y el espíritu, que es lo que ha prevalecido en la literatura, ¿no? No es el humanismo con el que viene impregnado una obra literaria y que naturalmente, al ser creado por una inteligencia artificial, hay como dos autores y es como si fuese dos máquinas, ¿no? El autor que pone a trabajar esa inteligencia artificial y la inteligencia artificial. Entonces, no sé, creo que a la larga lo que estamos viendo es cómo la ciencia ficción Ujú. se está haciendo realidad de alguna manera. Bueno, Así es. muy interesante el tema, profe. Gracias por sus enseñanzas sobre esto, que en realidad yo no tenía ningún tipo de conocimiento. Sí, bueno, todos estamos aprendiendo. Gracias, gracias Marilú. Y sí, o sea, bueno, finalmente la ciencia ficción lo que viene es a imaginarse realidades en otras épocas y bueno, sí, quienes fueron los visionarios que vieron a estas máquinas un poco pensando o que la inteligencia humana iba a ser también, o yo creo que no va a ser superada, eh, pero igualada por una máquina, es bueno, es de ciencia ficción y es increíble, ¿no? Todavía, aunque ya lo tengamos allí, esté allí, pues que tengamos acceso a la inteligencia artificial y podamos tener un resultado. Incluso hay gente que no es para tener un resultado, es para hablar con alguien. Y ese es el uso que le dan a la inteligencia artificial para tener una interacción con respecto a alguna pregunta, respecto a alguna duda, no para solo para escribir trabajos o para escribir una obra o para crear una obra. Entonces, pero bueno, la inteligencia artificial está allí y sí estoy de acuerdo contigo que tiene que haber una regulación. Empezar porque creo que lo primero que tenemos que hacer es tener algo, por lo menos para equivocarnos, pero tenerlo. Es decir, que cuando lo veamos digamos, esto no alcanza, pero es algo que tenemos, que nos sirve. Es como todas las leyes que tenemos y es un punto de vista. A veces decimos, oye, la ley de derecho de autor es una ley del año 93, es decir, es una ley del siglo pasado, es preconstitucional, es decir, obedece a otra época, obedece a otros tiempos, no está actualizada con el entorno digital, no está actualizada para la inteligencia artificial y estos nuevos usos, pero es la que tenemos. Y esa funciona para que por lo menos por analogía, por estudio de lo que ya está allí, incluso para poder interpretar la ley, para hacer análisis y poder llegar a, bueno, cuál era la intención del legislador cuando redactó la ley o cuando redactó este artículo de determinada forma y no incluía o no excluía esto o aquello. Entonces, tener eso y decir, bueno, a lo mejor falta, ciertamente, a lo mejor lo tenemos que actualizar como esta ley sobre derecho de autor, pero es la que tenemos. Entonces, yo creo que sí, eh, tener algún tipo de regulación que nos permita sostener y saber cuál es el alcance y no tener como porque además a partir de allí, porque finalmente la ley termina siendo un pacto social a partir de un tema determinado. Es decir, bueno, esto es lo que está permitido desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, y esto es lo que no está permitido desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral. Entonces, en ese sentido, necesaria o muy, muy necesaria la regulación y la ley
que venga a entrar a regular, a normar este tema, así sea en unos aspectos básicos que permitan, por ejemplo, a escuelas, universidades, espacios laborales, porque incluso en los espacios de trabajo, pues ahí entonces también entra como, bueno, yo te pedí un trabajo, ese jefe que te pide un trabajo y pues es generado a través de inteligencia artificial, pero a lo mejor él lo toma para hacer una presentación y eso tiene otro alcance. Entonces, bueno, ¿cuál es el límite? Yo qué puedo y qué no puedo hacer cuando estoy en el ejercicio del desempeño laboral o cuando estoy generando o creando en espacio bajo una relación de trabajo. Entonces, un poco la ley lo que nos va a dar es esos márgenes en los cuales debemos estar incluidos y que finalmente si salimos de allí, como es el caso del plagio, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuáles son, por ejemplo, en el caso del plagio, cuáles son las penalidades? ¿Cuál es la sanción a la que te sometes a la hora de asumir una creación como propia, hacerla pasar como propia, que es el caso del plagio? Entonces, yo creo que sí, que tenemos que hacerlo, que es un trabajo que seguramente requiere tiempo, pero que es el tiempo que se necesita es justamente por lo que les decía al principio, porque hay muchas más dudas que certezas y porque a nivel multilateral todavía no están las respuestas, que son donde tenemos un debate constante para tener como o acercarnos a unas respuestas mínimas. Pero bueno, recordemos que también en esos espacios están también algunos intereses y estos lobbies que quienes tienen intereses en este tipo de regulación pues van a entrar a hacer o resistencia o más bien a empujar algo que vaya a determinada corriente, ¿no? Entonces, pero bueno, no hay una respuesta concreta, no hay nada definitivo, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, pero hay que seguir pensando en esto, seguir debatiendo. Una cosa que les traje acá es que hace un par de días, o hace unos días, llegué a este texto de ¿Por qué los libros prolongan la vida?, que es de Humberto Eco, pero hay una cosa que dentro de este texto que fue publicado para La Nación en el 1991, es que dice, cuando hoy leemos artículos preocupados por el porvenir de la inteligencia humana frente a las nuevas máquinas que se aprestan a sustituir nuestra memoria, advertimos un aire de familia. Quien entiende algo del tema reconoce pronto el pasaje del Fredo platónico, en el cual el faraón pregunta con preocupación al dios Tot, inventor de la escritura, si este diabólico dispositivo no hará al hombre incapaz de recordar y por lo tanto de pensar. La misma reacción de terror debe haber sentido quien vio por primera vez una rueda. Habrá pensado que nos olvidaríamos de caminar. Entonces yo creo, y con esto cierro la presentación del día de hoy, es que justamente siempre nos llenamos de mucho temor, además que hay muchas noticias que alimentan este temor y hay muchos artículos que alimentan este temor, que es que bueno, que nos vamos a quedar sin trabajo, que las máquinas, bueno, se van a quedar con nuestros espacios por ejemplo, de creación, de generación de ideas, de nuevas propuestas, porque bueno, van a estar allí generadas a partir de la inteligencia artificial, pero yo creo que no, porque yo creo que siempre las nuevas tecnologías siempre han venido a hacer ciertamente o a romper paradigmas y pues pero hemos terminado aprendiendo a convivir. Incluso, bueno, cuando llegó la imprenta, luego viene la imprenta, viene la radio y pensábamos que ya lo escrito iba a pasar y luego vino la televisión y pensábamos que la radio iba a desaparecer por este nuevo invento maravilloso que era la televisión y no ha desaparecido absolutamente nada. Si vemos, todo sigue allí, a lo mejor en más o mayor medida.
y se han generado otras nuevas tecnologías, ahora bueno, como es ahorita con el cine y las plataformas, las salas de cine comercial y en las plataformas de streaming como Netflix, HBO y como se llame. Siempre pensamos, bueno, se desapareció el cine porque ahora llegaron las plataformas, pero son experiencias distintas. Todas ofrecen experiencias distintas. Yo creo que la inteligencia artificial como herramienta va también a representar una experiencia distinta, un proceso de creación distinto y seguramente va a tener algún tipo de protección vinculada a temas de propiedad intelectual que serán respondidos por a los que les corresponda esta gran labor. Pero nosotros, y yo me incluyo allí, estamos llamados a participar en ese debate de las ideas, en esas reflexiones, para justamente que no neguemos la realidad, como ya los dije, que no neguemos la existencia de esta herramienta y que en todo caso la manejemos o la conozcamos, así no lo utilicemos para nuestros procesos creativos o nuestros procesos o actividades profesionales, pero sí conocer cuál es el alcance, cómo funciona y además seguramente, o sea, porque hay algunos que ya las utilizamos, no necesariamente para escribir o para procesos creativos, pero sí para nuestro día a día, para tener unos procesos mucho más tranquilos, como son los recordatorios de calendarios con estas con estas herramientas que tenemos a la mano en nuestros dispositivos móviles, pero también en las computadoras, y que además también, por ejemplo, con estas cornetas de Alexa que les podemos hablar y que nos responda, le preguntemos algo, bueno, de qué hora es, que ponga una alarma, que ponga un recordatorio, que me recuerde la cita en el odontólogo. Entonces, eso está allí, son herramientas que podemos utilizar para nuestro desempeño diario, para nuestras actividades diarias, pero también está para estos procesos creativos y no podemos negarlas, están allí y yo creo que no podemos tenerles miedo. Creo que con esa reflexión de Humberto Eco, que además pues creo que sabe sus cosas y que bueno, está hablando de 1900, nos está hablando desde 1991, pero que parece sacado de un un artículo de ayer o de hoy mismo. Entonces, yo creo que esa sería la reflexión final. Abro el espacio para que si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, aunque todos tenemos dudas y ese va a ser el leitmotiv de esta sesión, pero bueno, si tienen algún comentario, sí es importante que nos podamos escuchar. Yo quisiera hacer un comentario cortito. Adelante. Y insisto, solo esto, en la creación en los procesos creativos, es importantísimo que en el debate se dé esto que tú llamaste la ética del escritor, la honestidad. Lo que hizo la japonesa fue genial, porque ella lo que hizo fue ser honesta con lo que hizo. Dijo que la había ayudado la inteligencia artificial y yo pienso que ese es el otro miedo que debemos vencer, tener la suficiente honestidad y decir cuándo trabajamos en un libro y hemos utilizado inteligencia artificial. Es importante esto. Y ahí yo hablo y defiendo esa inteligencia espiritual, ¿ves? Allí es donde yo digo que es lo que va a neutralizar al final este avance de la inteligencia artificial que debe ser, como estoy de acuerdo, una herramienta más. Gracias y feliz noche. Gracias, María Teresa. Sí, bueno, es así. Estamos de acuerdo. Sí, bueno, el tema de la moral. Y yo creo que sí, también que estos espacios, por ejemplo, estos concursos, puedan exponer, pues, en sus condiciones cuáles son esas bases mínimas y cuál es el alcance, por ejemplo, respecto a la utilización de estas herramientas. Y que no sea que no pretenda utilizarse esto como una mancha, por ejemplo, en la carrera de esta autora japonesa, sino que más bien, bueno, ella supo utilizar la herramienta
y la utilizó a su favor. Ella dice que cuando leí el artículo hablaba de un 5%, pero ¿quién puede entrar a distinguir, ¿no? Ese 5% del otro 95% que compone la obra? Pero yo creo que hay que despenalizar el uso de la inteligencia artificial porque finalmente como herramienta. Si ya es un producto generado por la inteligencia artificial y que luego Así es. le pongamos nuestro nombre, ya es otra historia. Por eso siempre hay que verlo caso por caso y no Pero solo, eso se claro, nota muchísimo. Yo fíjense, ya sé identificar un poema cuando es creado con inteligencia artificial en su totalidad. Lo puedo diferenciar. claro, justamente porque finalmente la inteligencia artificial tiene un límite y ahí es como la otra vez un amigo me decía, la inteligencia artificial te responde todo, pero si son preguntas que superan a la lógica, pues es como, bueno, el perro verde va cruzando la calle, ¿dónde vive mi mamá? Entonces ahí la inteligencia artificial es como, no sé, no tengo, o sea, las respuestas son así como no tengo información suficiente para darte esa respuesta. ¿Por qué? Porque superan o son preguntas que por supuesto no tienen como un sentido lógico y la inteligencia artificial este, hace cortocircuito, sería, que es un poco lo que nos pasaría a nosotros si nos hacen una pregunta en esa misma onda. Pero bueno, nada, no sé si hay alguna otra pregunta. Estaba leyendo acá que Edgar había pasado en el chat de la sesión, está el enlace de justamente un artículo de una nota de prensa de la Asamblea Nacional, donde indica que la Subcomisión de Innovación elabora el proyecto de ley que regula la cuarta revolución industrial que viene y está relacionado directamente, se basa esta nueva ley o este proyecto de ley se basa en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que es las TICs, y está relacionado justamente con la inteligencia artificial para incrementar la producción y mejorar la calidad de los productos que se realizan en el país. Pero fíjense que este es un enfoque respecto a la inteligencia artificial, pero no es el enfoque amplio del que justamente les hablaba cuando pensamos en una regulación de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, ahí es interesante que esta comisión de innovación que pertenece pues me imagino a la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, pues tiene mira, me dice Edgar que abajo la vincularán con la ley de derecho de autor. Bueno, tendría que leer la nota de prensa completa, pero es una nota de prensa relativamente reciente porque es de marzo de este año. Habría que ver en qué punto está este proyecto de ley, porque la idea es pues que justamente, déjenme ver, uy, eh, pueda justo tener ese alcance también a temas relativos al derecho de autor. Sí, bueno, estoy viendo que trabajaron otras propuestas. El diputado resaltó, que no sé quién es el diputado, creo que es Pérez Abad, armonizar el tema de las regulaciones de la inteligencia artificial y además trabajarán en otras propuestas como la ley de propiedad industrial, ley de derecho de autor. Pero eso, fíjense que ellos están trabajando también esas leyes, o sea, desde el espacio de la Comisión de Ciencia y Tecnología y a través de esta subcomisión que es de innovación, pues ellos están trabajando además también en proyectos de ley que están vinculados a la propiedad industrial, el derecho a autor, la ley de hidrógeno verde, ley de energías alternas y además la ley de las actividades espaciales con fines comerciales y educativos. Entonces, claro, por supuesto, la ley de inteligencia o que venga a regular la inteligencia artificial tiene que pasar de manera transversal por todos los temas que no solo son de producción y temas de producción económica o producción desde el punto de vista ya sea agrario, tecnológico, sino que también pase por temas de propiedad intelectual, pase por temas vinculados a la cultura,
Y entonces allí pues tendremos una ley que regule la inteligencia artificial mucho más fuerte y que seguramente va a durar mucho más en el tiempo que solo una que se dedique a regular para un tema específico, la inteligencia artificial, que es como un poco lo señala la nota de prensa. Igual, ojalá que la ley de inteligencia artificial pase con o esté vinculada directamente a temas de propiedad intelectual. Pero sé, justamente por lo que dice la nota, pero además lo sé por información cercana de la Asamblea Nacional, que sí esta comisión tiene estos proyectos de ley de propiedad industrial y derecho de autor, que justo ahora mismo la ley de propiedad industrial y la ley de derecho de autor están separadas y en el proyecto que se está manejando actualmente va a ser una ley de propiedad intelectual, va a ser una sola ley y que va a tocar todos estos temas para actualizarlos, porque nuestra ley de propiedad industrial, que es la que está vinculada a al sí, estoy viendo justamente que está vinculado a temas de derecho de autor, perdón, a temas de propiedad industrial. eh, en efecto, es de 1955, es decir, que es una ley bastante vieja y en ese sentido pues requiere una actualización urgente y lo que están haciendo es que la actualización para el entorno digital del tema de derecho de autor y las actualizaciones que corresponden al tema de patente, denominaciones de origen, indicaciones geográficas y temas marcarios, pues estén regulados por esta nueva ley que está llevando adelante o este proyecto de ley fue propuesto o fue propuesto por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, este proyecto de ley, y está siendo estudiada por esta comisión permanente de ciencia y tecnología de la Asamblea Nacional. Pero bueno, nada, importante y gracias por el aporte, Edgar, porque es importante como seguir este hecho noticioso legislativo, que es una parte también. Entonces, bueno, no sé si tienen algún otro comentario, alguna otra reflexión. Y bueno, si no, igual como les he reiterado y les vuelvo a comentar y les ratifico que estoy atenta a cualquier comentario a través del chat para que podamos hablar y para que podamos extendernos allí en los temas que hemos tocado durante estas sesiones. E igual tienen mi contacto y me pueden escribir por Telegram o por mi correo electrónico. Y bueno, quedo a la orden y nos vemos el sábado para nuestra próxima sesión. Gracias, feliz noche. Bueno, Buenas noches. feliz noche para todos, que estén muy bien y hasta el sábado. Feliz noche para todos, feliz noche.